Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta casa de todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, porque sin ella no tendría sentido esta nueva entrega del ciclo de Hablemos de Salud que AEPA organiza. Desde hace algunos años estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la sanidad pública, y a mí, no solamente como médico, sino como ciudadano, realmente me preocupa. Durante años nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra sanidad pública, y además con razón, y hemos sido referencia para muchos otros países. Por eso no alcanzo a entender muy bien cómo la ciudadanía en general no reacciona de forma continua, pacífica pero contundente, a este deterioro que todos estamos sintiendo. La sanidad pública española es muy buena, sigue siéndolo, y además tiene una virtud que me parece importantísima, que es que nos iguala a todos. ¿Y por qué digo esto? Os pongo ejemplos muy sencillos que todos conocéis, como por ejemplo los programas de detección precoz del cáncer de mama, del cáncer de colon, los estudios metabólicos recién nacidos para detectar de forma precoz las enfermedades metabólicas que condicionarían toda su vida y si no lo llevaría a la muerte en algunos casos. Y esto, o por ejemplo la Organización Nacional de Trasplantes. Todo esto es útil tanto para las personas con un poder adquisitivo alto como para las personas que no podrían de ninguna manera sufragar los gastos que ocasionarían estas actividades en un momento de su vida muy vulnerable, que es cuando enferma. Por eso, por esa preocupación, bueno, pues se me ocurrió hablar con el doctor Manuel Torres Tortosa y plantearle que nos diera una charla. Él aceptó y nos dijo que quería hacer una charla con este título que veía aquí arriba, que puede parecer una pregunta, pero que a mí me parece una afirmación contundente. Aceptó, como ya digo, y nosotros, pues, como defensores que somos del patrimonio, como entendemos la sanidad pública como parte de nuestro patrimonio, pues nos sentimos muy contentos y muy felices de que se prestara a dar nuestra conferencia. Voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre su trayectoria profesional. Manolo no es algecireño, pero lleva muchísimos años aquí, lleva desde el año 80. Él estudió en la Universidad de Granada, Nacional de Almería, estudió en Granada y se licenció en el año 75 en Medicina y Cirugía. En el año 76 ganó una plaza para realizar su MIR en la unidad de Medicina Interna del Hospital Virgen de Rocío, donde completó su formación como internista en el año 79. En enero del 80, si no me equivoco, ganó una plaza por oposición en nuestro hospital, en el Hospital Punto Europa de Algeciras, como médico adjunto de Medicina Interna. Y ahí ha realizado su labor asistencial y su labor profesional todo el tiempo. En el año, me permitís que eche un vistacito, en el año 93 presentó su tesis doctoral con el título endocarditis infecciosa en la población adicta a drogas por vía parenteral, y obtuvo su acto cum laude, por lo cual desde ese momento es doctor en medicina y cirugía. En el año 95 obtuvo el cargo de jefe de sección del servicio de infeccioso del Hospital Punto Europa, y en el 2011 fue nombrado director de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del área sanitaria del campo de Gibraltar. Es máster en enfermedades infecciosas y, además de todo ello, en el año 2019, creo, le dieron la insignia de Algeciras con motivo del Día de Andalucía por sus méritos profesionales. Ya nada más que me queda agradecerle su colaboración desinteresada y también agradecer a vosotros vuestra presencia, y ya te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias.
de pie. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Muchas gracias a ustedes por su presencia y gracias también a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño por la invitación que me han hecho y que me hacen sentirme muy honrado. Entonces, sí, vamos a explicar de manera afirmativa por qué defendemos la sanidad pública. Y la exposición que vamos a hacer la hemos dividido, por hacerlo de manera ordenada, en estos 4 capítulos. Vamos a decir algunos hechos de cuál es la situación actual de la sanidad pública en España. Luego hablaré de algunos hechos y circunstancias que tienen mucha relación con todo lo demás. Posteriormente hablaremos de en qué se diferencian el sistema sanitario público de un sistema basado en atención médica privada bajo nuestro punto de vista. Y por último, vamos a señalar qué sistema sanitario público reivindicamos para nuestro país. Bien, el aspecto general de las diapositivas que yo voy a presentar va a ser este. Aquí irá lo que proceda de lo que queremos mostrar y en muchas diapositivas verán un recuadro inferior con fondo negro, que es donde se expresa la fuente de lo que estamos diciendo, de manera que si ustedes ponen ese texto en un buscador de internet, obtendrán la información que yo estoy transmitiendo. Empezamos. Bien, bajo nuestro punto de vista, la situación actual de la sanidad pública en España es penosa, por emplear un término no demasiado pesimista. Van a ver varias diapositivas, varios gráficos que tendrán este aspecto, donde la barra representa el indicador que se quiere medir. Y si se presentan varias barras es que ese indicador se está comparando. Por ejemplo, aquí se expresa el porcentaje de pacientes que se ven de manera presencial en atención primaria tras su solicitud en las primeras 48 horas. Y como ven, la media nacional, barra roja, es de un 21%. Un dato ya bastante deficiente, pero pueden ver que hay una gran variabilidad entre las distintas comunidades autónomas. En unas la situación es aceptable y en otras es malísima. Por ejemplo, en Andalucía, solo el 13,4% de las solicitudes presenciales en atención primaria se realizan en las primeras 48 horas. Y el caso es que esto ha empeorado en muy poco tiempo. En el año 2018 la situación era aceptable, línea de Andalucía verde, línea nacional roja, pero en poco tiempo estamos en una situación, bueno, penosa. Bien. Tiempo de espera que nos atiende el especialista cuando se solicita, sea por el médico de atención primaria o por otro. Días de espera en las distintas comunidades autónomas. Y vuelve a apreciarse lo mismo, una gran variabilidad entre unas comunidades a otras. La media nacional es de 105 días, 3 meses y medio. Inaceptable. Estamos hablando de sanidad pública, un servicio que financiamos todos. 3 meses y medio, media nacional. Pero es que, de nuevo, la situación no es ideal, pero en algunas comunidades autónomas estamos en un nivel aceptable y en otras, como Canarias, Navarra y Andalucía, en una situación desastrosa. En Andalucía, 150 días, 5 meses. ¿Y cuánto tenemos que esperar cuando tenemos que operarnos de algo? Bueno, media nacional, 4 meses. Y otra vez, se repite, en cierta manera, la misma historia.
lo que demuestra que la gestión que se hace en las distintas comunidades autónomas es muy importante. Cuando la gestión se hace aceptablemente bien o muy mala, y esto es muy trascendente para los pacientes. En Andalucía, 176 días, casi 6 meses. Esto es un escándalo. Cambiamos de escenario. Unión Europea. Tasa de pacientes en países de la Unión Europea que tienen síntomas depresivos. Como se ve, la salud mental, las enfermedades mentales son procesos que tienen un estigma y se oculta bastante, pero población con síntomas depresivos hay mucha. Nosotros estamos en un nivel, pues, algo mejor que muchos otros países, pero un 14,3% de la población española tiene síntomas depresivos, esto en el año 2019. Pero lo que ocurre es que la tasa de psiquiatras por 100.000 habitantes que tenemos es de las peores de Europa. Y lo mismo ocurre con psicólogos clínicos. En esta comparación, España era el último país de la Unión Europea, de estos países de la Unión Europea con los que se comparaba, que tenían estos profesionales. Eso ocurre, eso implica listas de espera prolongadas y tener que acudir a la asistencia privada, solo a aquellas personas que pueden financiarlo. Bien, entramos en el importante capítulo de gastos sanitarios. Y otra vez, Unión Europea. Países de la Unión Europea. Gasto sanitario público por habitante y año. Año 2022. Como se puede ver, España línea roja, media de la Unión Europea línea azul. España ocupa el lugar 16 y muchos países tienen más gasto sanitario por habitante que nosotros. Podría pensarse, bueno, es que hay países que son más ricos que España y pueden gastar más dinero en sanidad que nosotros, pero no es así exactamente. Esto es la misma representación, pero expresando el gasto sanitario por año que se hace sobre el Producto Interior Bruto. Y España ocupa el lugar 11 de la Unión Europea. Puede decirse, por tanto, y muy inferior a la media, puede decirse, por tanto, con propiedad, que hay países en Europa que gastan en sanidad más que nosotros. Y es necesario hacer una aclaración. Esto es gasto sanitario, pero no modelo sanitario. Hay modelos sanitarios que son más eficaces y más eficientes que otros, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor con el mismo gasto sanitario se pueden obtener mejores resultados en salud. Bueno, seguimos. Bueno, este gráfico es muy importante. Gasto sanitario público en España en lo que va de siglo. Fíjense de qué cantidades hablamos. Esto no son 100 millones de euros. Estos son 100.000 millones de euros. Por lo que no es de extrañar que muchos especuladores acudan al mundo sanitario para hacer negocio. Y entre especuladores y corruptos, fíjense lo que ocurrió. En el año 2008 estalla una crisis global, fue la época de los grandes rescates bancarios y de los grandes recortes sociales, sobre todo en sanidad. Y aquí hubo una notable disminución del gasto sanitario, que hubo que esperar aproximadamente 10 años para recuperar los niveles de 2008. Esto es lo que se ha llamado la década perdida de la sanidad, que ha sido analizada profundamente en una monografía de Amnistía Internacional y que pueden obtener, si la buscan, quien quiera. Pero lo que ocurrió también en este tiempo es que la población española aumentó en 1.250.000 personas y el deterioro que este acontecimiento indujo lo continuamos sufriendo hoy, y es una de las causas que justifican
la desastrosa situación actual que tenemos, aunque no la única. Gasto sanitario público por persona y año en las distintas comunidades autónomas. Año 2023. Otra vez la comparación, la media nacional, y aquí pueden ver cómo Andalucía es la última. Y muy alejada de la media nacional y mucho más alejada del País Vasco y Asturias, por ejemplo. El gasto sanitario público por habitante y año depende fundamentalmente de la política que se hace en la comunidad autónoma. Entonces, a ver, cuando algún responsable político en algún telediario de manera grandilocuente habla de cifras de gasto sanitario, hay que tener mucho cuidado al interpretar lo que dice, porque tenemos que saber a cuánto tocamos cada uno, cómo y en qué se gasta y cuánto se gasta también en los vecinos, para poderlo comparar objetivamente. Y vamos a peor. Gasto sanitario público por habitante y año a lo largo del tiempo, comparando la media nacional con la media andaluza. En el año 2002 eran similares, pero paulatinamente estamos cada vez más por debajo de lo que se gasta en el resto del país. Bueno, un traguito de agua, por favor. Bueno, a ver, en países que tienen un sistema nacional de salud potente, el nivel de la atención primaria es el fundamental del sistema y el que resuelve la mayoría de los problemas de salud de la población. Decir que en atención primaria, los especialistas que están integrados en atención primaria son fundamentalmente especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatría. No exclusivamente, pero sí mayoritariamente. Como ven en la diapositiva, las funciones de la atención primaria es una atención sanitaria a demanda, programada y urgente, en consulta o en domicilio, y se realizan además actividades de promoción y prevención de la salud, atención familiar y cuidados básicos de rehabilitación, de salud mental, de salud bucodental y programas específicos especiales de aspectos de la mujer o de grupos de riesgo, por ejemplo, drogadicción, tabaco, etc., ¿no? Les voy a presentar algunos estudios que han demostrado el papel fundamental que tiene la atención primaria en el sistema sanitario. Disculpen el inglés, pero he preferido ser fiel a la carátula original de este artículo, porque es un trabajo único y que ha tenido una repercusión, ha tenido una gran repercusión. Y digo que es un trabajo único porque está realizada prácticamente en toda la población noruega. Y aquí lo que se estudió fue la relación que tiene el tiempo de seguimiento por el médico de familia en cuanto a la cantidad de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias y la mortalidad de la población estudiada. Y se comprobó una fuerte evidencia de que un mayor seguimiento por el médico de familia se asocia con menos hospitalizaciones, menos consultas a urgencias y con menor mortalidad. De hecho, y en concreto, un seguimiento igual a superior a 15 años por el médico de familia implicaba una disminución en la mortalidad de un 25 a un 30% de la población atendida. Leído en palabras más simples, la estabilidad laboral del médico de familia salva vidas. La atención, nosotros en España nos hemos quedado a media en el desarrollo de la atención primaria. Fue muy importante la implantación de los centros de salud en todo el Estado. Acabó con
la figura de los antiguos ambulatorios y tal, pero nos hemos quedado, están muy poco financiados. En el año 2023 el porcentaje de gasto en atención primaria del total del gasto sanitario público era de un 13%, cuando lo suyo es que fuera de un 25%. Y así ha sido prácticamente siempre, con escasas oscilaciones, como ven en esta diapositiva. A lo largo de los años prácticamente ha sido siempre este gasto. En el momento actual, la atención primaria en nuestro país está sometido a una importante crisis, donde está subfinanciada, como hemos dicho, pero además hay un importante déficit de plantilla. Se estima que en el momento actual se necesitan 8.000 médicos de familia más, 15.000 enfermeras, personal administrativo. Hay condiciones laborales pues deficientes, porque cada médico de familia tiene mucho sobrecarga de pacientes asignados. Las listas de espera, como hemos visto, son inaceptables, y la pandemia pues ha hecho que estalle algo que estaba cogido por los pelos. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues estas. Si no me puede ver mi médico de cabecera, me voy a urgencias. Claro. Y las urgencias se colapsan, y lo hemos normalizado, sobre todo en verano. Pero esto no es normal. Sus causas están descubiertas y es evitable. Y también ocurre esto. Si no me ven en la sanidad pública, me hago un seguro privado. Y los seguros privados de salud en España aumentan cada vez más. En el año 2024, 10.095.000 españoles tienen un seguro de salud, que solo contratan los que pueden contratarse. Claro. Esto supone nada menos que 9.254 millones de euros. Y el negocio funciona cada vez mejor. Cabe preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Porque esto no ocurre por influencias cósmicas. Y lo que sí ocurre es la ecuación que nunca falla. Si la sanidad pública se deteriora, mejora el negocio privado. Esto siempre es así. Y es que esto ya se ha hecho a lo grande. A ver, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido se crea el National Health Service. Y eso fue un hito mundial desde el punto de vista sanitario, porque fue un modelo por muchas razones. Entre otras, una de las fundamentales es que se creó el concepto de que los cuidados sanitarios y la atención sanitaria era un derecho a la condición de ciudadano por el solo hecho de serlo. Pero en los años 80 llegó Margaret Thatcher, que era bastante más educada que el cowboy ese que tenemos ahora enfrente, pero desde el punto de vista político fue igual de salvaje. Y aplicó o comenzó a aplicar una política neoliberal agresiva, que ha sido seguida por gobiernos conservadores y por gobiernos laboristas, y en el momento actual el Servicio Nacional de Salud británico está destrozado. Y esto ya ha sido noticia en medios ordinarios y en revistas altamente especializadas. Y en España ya se han hecho experiencias de neoliberalismo sanitario salvaje, que están muy cercanas. En un momento determinado, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia decide que la atención sanitaria de la población de una área geográfica concreta la haga una empresa privada. Y, pues, en tanto, la empresa construye el hospital, contrata al personal y gestiona la atención sanitaria. Y la Generalitat le paga a la empresa un canon por cada persona asignada al centro. Y eso fue un estrepitoso fracaso, y lamentablemente por ese motivo el hospital de Alcira es famoso. La construcción ya tuvo sobrecostes de muchos tipos. Inmediatamente se comprobó
que el gasto por habitante era superior al de los centros públicos y a los 5 años la empresa tuvo 5 millones de pérdidas, 5 millones de euros de pérdidas y pidió ayuda a la Generalitat. Algo inconcebible en los funcionamientos neoliberales. Vamos, esto ocurre en Estados Unidos y la empresa esa desaparece por completo. Pero por sorprendente que parezca, se hace un nuevo concurso para la concesión y lo vuelve a ganar la misma empresa. Y otra vez el gasto por habitante, el gasto sanitario por habitante subió un 68%, hubo mucha opacidad en el desarrollo y los trabajadores sanitarios tenían peores condiciones laborales. La historia acabó con que el centro tuvo que ser recuperado por el sistema público y 9 meses después de ello el centro era más eficiente y las listas de espera habían disminuido. Y la misma historia se repitió con el hospital de Torrevieja, que empezó de la misma manera y hubo que arreglarlo de la misma forma. Nos vamos más cerca. Hospital de Alta Resolución de Lepe, un centro que acabó su construcción en 2016 y que continúa cerrado. Si no se lo creen, pueden ver el edificio pegado a la autovía del quinto centenario. Y lo que ocurre es que no se construye porque hay peleas entre administraciones en la carretera de acceso que tendrá unos 200 o 300 metros. ¿Se lo pueden creer? Y lo que se hace es que se concierta un centro en Lepe de una empresa privada con estos costes. Y el centro público se abrirá en 2026, pero no es seguro. A ver, todos ustedes conocen la ciudad de Cádiz, la preciosa ciudad de Cádiz, ¿no? Pero saben el tamaño que tiene. ¿Ustedes creen que es normal que en el Cádiz Viejo se concierte el centro, el hospital de una empresa privada para que la población de los barrios circundantes sea atendida cuando se dispone del Hospital Puerta del Mar en pleno centro de la ciudad, el hospital de referencia de la provincia y por tanto el mejor dotado? En vez de potenciar el centro público, se concierta uno privado al lado, operación que suponemos que va a costar mucho más cara. Hospital Regional de Málaga, el segundo hospital más grande de Andalucía. Un magnífico hospital y muy bien dotado. Un hospital al que le debemos mucho. En el año 2023, los responsables de docencia de traumatología denuncian a la dirección que los MIR de su servicio acaban la especialidad sin saber operar intervenciones de prótesis de rodilla y de cadera. Motivo: que la mayoría de los pacientes que necesitan esto se derivan a centros privados concertados. Y los denunciantes señalan que el hospital tiene medios físicos y humanos para asumir estas intervenciones. ¿A que no se lo creen? Esto no puede ser cierto. Málaga no se ha paralizado en protesta. Este hombre tiene que ser un exagerado. Pues mucho me temo que los voy a convencer. A ver, evolución anual del porcentaje de intervenciones quirúrgicas en España a lo largo del tiempo, de 2010 a 2023. Línea roja, centros sanitarios públicos. Línea azul, privados. Como se aprecia, en el año 2010, 2/3 aproximadamente de intervenciones se hacían en hospitales públicos y 1/3 en privados. Y a lo largo del tiempo va disminuyendo el porcentaje que se hace en los centros públicos y aumentando paulatinamente en privados. Pero, ¿qué ocurre en Andalucía? La convergencia de esto ha sido brutal, ha sido escandalosa. Aquí ya se opera por igual
cirugía no urgente en centros públicos y en centros privados. Esto es lo mismo, nada más que expresando el número de intervenciones en vez de el porcentaje. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es bueno para nosotros, los ciudadanos, para los pacientes o para el negocio? ¿Será que se han cerrado hospitales públicos y por eso se opera tanto en privado? Suena raro, ¿no? A ver, camas hospitalarias públicas por 1000 habitantes en el mismo periodo de tiempo. Media nacional y media en Andalucía. Y así es como se debe de expresar, porque un número de camas en un momento determinado puede ser adecuado, pero pasa el tiempo, crece la población y ese número de camas puede evolucionar a ser insuficiente. Bien, pues el número de camas públicas en España se puede ver que ha seguido constante y en Andalucía estamos muy por debajo siempre de la media nacional. Dato importante este. Pero fíjense, es que ha evolucionado el número de camas públicas de 1,7 a 1,9. Esto ha sido un aumento importante porque son camas por 1000 habitantes. ¿Cómo es que entonces hay cada vez más intervenciones en hospitales privados concertados? ¿Qué está pasando? ¿Vamos por el camino correcto o en una dirección desastrosa? Pues vamos a tratar de demostrar cuál es el camino adecuado y otra vez vamos a intentar hacerlo con datos y hechos objetivos. Y pasamos al tercer capítulo. Lo que bajo nuestro punto de vista diferencia al sistema sanitario público de un servicio basado en atención médica privada. Tienen objetivos distintos. El sistema sanitario público, el objetivo fundamental es la salud de toda la población. Bien sea en el hospital, bien sea en su domicilio, en personas institucionalizadas, etc. El objetivo del sistema privado es la rentabilidad empresarial. En una empresa, lo fundamental es que el negocio vaya cada vez mejor. Esto es normal. El sistema público tiene usuarios. El sistema privado tiene clientes. Y es cliente quien puede contratar un seguro privado. El paciente que desde el sistema público es tratado en un centro privado concertado está a caballo entre los dos sistemas. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aproximadamente en el año 2014 tuvimos acceso a fármacos. Ocurrió un hecho en terapéutica médica extraordinario, como pocos, que fue que una enfermedad, la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que afectaba a casi 1 millón de españoles, aparecen unos fármacos que hasta entonces había tenido tratamientos poco eficaces y es una enfermedad que acaba destrozando el hígado y que su punto final es la cirrosis hepática o el cáncer de hígado. De pronto no, fue una investigación paulatina, pero que tuvimos acceso a esos tratamientos. En ese momento tuvimos acceso a unos tratamientos que fueron una revolución, porque los pacientes se podían curar por completo con una pastilla diaria que incluía varios fármacos, una pastilla que curaba a prácticamente todo enfermo con hepatitis C y que no tenía efectos secundarios. Fue una revolución, como pocas hemos visto en cualquier trayectoria profesional. Si un enfermo con hepatitis C va hoy a un centro privado, ¿qué pasa? Pues lo verá un especialista en el tema, le pondrá el tratamiento y el enfermo se curará.
pasados los 2 o 3 meses de tratamiento, el enfermo se va a curar, y cuando el médico le diga a ese paciente que se ha curado y que esa enfermedad pertenece al pasado, pues el enfermo le dirá al médico: muchas gracias por todo, doctor, con una mirada de agradecimiento inolvidable, y el médico afectuosamente se despedirá del enfermo y le dirá algo así como: bueno, si nos vuelve a necesitar, aquí estamos. Bien, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa en la pública? ¿Qué pasa en la sanidad pública? Pues lo mismo. Con un paciente individual pasa lo mismo. Pero se habla y surgen cuestiones. Qué fácil es curar la hepatitis C. ¿Dónde hay gente con hepatitis C? Porque donde hubiera, habría que poner el tratamiento a todo el mundo. ¿Dónde están los enfermos con hepatitis C? Y bueno, se empiezan a hacer cuestiones y de pronto pues se da uno cuenta que están, por ejemplo, las prisiones son un sitio donde hay mucho acúmulo de pacientes con hepatitis C, porque hay mucho acúmulo de la herencia de la drogadicción en España, y son colectivos que tienen mucha prevalencia de hepatitis C. ¿Y qué ocurre? Pues los profesionales se ponen en marcha, y este es un ejemplo de muchos que han ocurrido en todo el país, incluyendo Algeciras. Esto es un ejemplo del País Vasco, donde profesionales de hospitales, de la universidad, de centros de investigación, de centros de salud y médicos de atención penitenciaria se ponen de acuerdo y se organiza la erradicación de la hepatitis C en un centro penitenciario. Y a lo largo de 18 años, fíjense, tratamientos de hepatitis C, barras claras, enfermos curados, barras oscuras, enfermos que no responden al tratamiento, o enfermos con tratamiento contraindicado. Y cuando llegamos a este momento, los enfermos tratados son cada vez más, hasta que las barras oscuras desaparecen. Y en este centro penitenciario la hepatitis C quedó erradicada. Esto lo hace el sistema sanitario público, esto no lo hace una empresa privada. Hay muchos más ejemplos. Vamos a seguir. La sanidad pública tiene mejores resultados en salud. A ver, un estudio publicado en una revista del grupo Lancet, un estudio igual, amplio tamaño muestral y amplio periodo de tiempo de seguimiento. Estudio hecho en el Reino Unido. A partir del 2012, mediante la ley correspondiente, muchos pacientes del sistema público inglés se trataban en centros privados concertados. Y se estudió la evolución de las tasas de mortalidad tratable y, por tanto, evitable de 2013 a 2020. Y fíjense, se analizaron más de 645.000 procesos, y esto supuso un montante económico de 204.000 millones de libras esterlinas. Es un estudio de metodología muy compleja y les voy a mostrar las conclusiones. Un aumento anual del 1% de privatización se asoció con un aumento del 0,38% de mortalidad tratable en el año siguiente. Por tanto, la externalización al sector privado se correspondió con un aumento significativo de las tasas de mortalidad tratable. Otro estudio, esta vez americano, Estados Unidos y Canadá. Pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. En España, centros de hemodiálisis concertados hay muchos, por lo tanto, creo que es un estudio de interés para nosotros. Se analizó la mortalidad de pacientes con hemodiálisis en centros privados con y sin ánimo de lucro. Y fíjense, de 2001 a 2119, y se analizaron 1.163.144 pacientes año. Un paciente año es una cosa muy fácil de entender. Es cuando se analizan los efectos de determinados tratamientos que son muy prolongados. Si un paciente es tratado a un año, o aporta un año a la casuística,
y si está tratado 5 años, aporta 5 años, ¿vale? O sea que eso es un concepto... Conclusiones. La mortalidad en centros con ánimo de lucro fue de un 7% más alta que la del centro sin lucro para pacientes similares. Ello implica un exceso de 3.800 muertes año en Estados Unidos en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. La atención primaria es el elemento central del sistema sanitario público, como hemos dicho. A la medicina privada es hospitalaria, aseguradora y farmacéutica. Al negocio privado le interesa el ingreso en el hospital y la farmacia. Si una medicina privada funciona correctamente, se disminuye notablemente, aparte de lo que hemos visto, el gasto farmacéutico. Y si una atención primaria funciona correctamente, la contratación de seguros privados de salud sería muy escasa o ninguna, porque no haría falta. Esto es otra ecuación que no falla, ¿no? La sanidad pública mejora la equidad social, es un sistema que atiende por igual a todo el mundo, con alta calidad, y crea o potencia lo que es la solidaridad entre las poblaciones y las personas. La sanidad pública tiene más personal y es más cualificado. Para obtener plazas en el sistema público, pues hay que superar una oposición muy competitiva, donde se presentan muchos candidatos para obtener las plazas que se... Por lo tanto, se eligen a los más cualificados. Y también ocurre esto. En los centros públicos se trabaja de otra manera. Hay trabajo en equipo, hay sesiones clínicas de debate, hay mucha relación entre los médicos clínicos y los profesionales de los servicios centrales, con comentarios muy enriquecedores sobre el manejo de los pacientes, y hay docencia de múltiples niveles. Hay docencia de enfermería y de docencia de muchas especialidades médicas. En los centros privados no sabemos qué pasa, ni cómo se contratan los profesionales, ni a qué se dedican. La sanidad pública es más eficiente. A ver, un estudio hecho en una amplia área de Italia. 19 regiones italianas desde 1993 a 2003. Y se estudia la efectividad de la financiación pública, de la financiación a centros públicos o privados, porque la financiación siempre fue pública, en disminuir la mortalidad evitable. En este caso, voy a poner las gráficas originales del estudio porque creo que se entiende muy bien. Los resultados del estudio están representados por esta línea. Todo esto son centros públicos. Y como se aprecia, cuando se aumenta la financiación pública, la reducción de la mortalidad evitable disminuye. Por eso se levanta la línea. En cambio, aumentando la financiación en centros privados, la mortalidad sigue siendo la misma. Conclusiones. La inversión en el sistema sanitario público tiene mucha más eficacia que una cantidad similar en la prestación privada en cuanto a reducción de la mortalidad evitable de la población atendida. El estudio es tan potente y tiene una metodología tan buena que llega a concretar por cada 100 euros de pacientes y años de aumento de financiación pública, se disminuía la mortalidad en un 1,47%. Si hablamos de mortalidad, esta es la mejor rentabilidad que se puede obtener. Perdón, si hablamos de sanidad, esta es la mejor rentabilidad que se puede obtener. El aumento de financiación económica hace que la gente se muera menos. Por tanto, hay otros que miden la rentabilidad de otra manera, pero nosotros creemos que esta es la mejor manera. Por tanto, este estudio y otros similares demuestran que toda la mitología de las políticas neoliberales en sanidad son una falacia.
son un credo, donde no hay ninguna evidencia ni ningún sustento científico. Y otra cosa, le he presentado 4 estudios, independientemente de que haya sido un poco complejo de entender, quizás, pero yo he querido hacerlo porque son estudios muy rigurosos, hechos sobre grandes masas de población, que demuestran qué políticas sanitarias disminuyen la mortalidad de la población atendida y qué políticas sanitarias hacen lo contrario. Por lo tanto, el camino que habría que seguir queda ya bien definido. Bueno, pasamos al último capítulo. ¿Qué sistema sanitario público reivindicamos? Cuando digo reivindicamos, no lo he dicho al principio, yo pertenezco a una asociación profesional, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que se creó en 1981. Y actualmente estoy también integrado en el movimiento ciudadano de las mareas blancas. Cuando hablo en plural me refiero a estos colectivos, ¿no? Esto lo hemos publicado recientemente con más detalle y quien quiera puede verlo en este enlace, ¿vale? Se publicó en abril, el pasado abril, ¿no? En primer lugar, el marco conceptual. Sanidad 100% pública. Tiene que ser público la financiación, pero también los servicios. Al completo. Un sistema, servicios de alta calidad, gratuito en el momento de su uso e igual para todos. Se paga con impuestos, paga más quien gana más y paga menos quien gana menos. Pero se atiende a toda la población por igual. Nosotros creemos que este sistema es lo mejor para todo el mundo. Pensamos que es lo mejor que tenemos de nuestro estado de bienestar y es un motivo para estar orgullosos de ello. Esto es verdadero patriotismo. También deberíamos de sentirnos orgullosos de ser españoles por muchas razones, pero también por tener un sistema sanitario público así. Y nuestro sistema sanitario público en su día estuvo a punto de tocar la excelencia. Hablo de los primeros años, alrededor del 2008 para atrás, pero posteriormente ha ocurrido pues, más o menos todo lo que he intentado transmitir, ¿no? Hay que aumentar, bajo nuestro punto de vista, los presupuestos para la sanidad pública en todo el país. Y los presupuestos tienen que ser finalistas para todas las comunidades autónomas. Lo que se apruebe para sanidad, se tiene que invertir en sanidad. Y tiene que aprobarse por ley imposibilidad de derivar presupuestos sanitarios públicos a entidades privadas, excepto un concierto sanitario imprescindible que tendrá una nueva regulación especial. Tiene que aprobarse por ley, bajo nuestro punto de vista, que hospitales privados nunca pueden ser referentes para la asistencia pública. A ver, un centro sanitario no es un edificio. Un centro sanitario es un edificio y fundamentalmente la plantilla que tiene. Y las plantillas de los centros sanitarios tienen que estar muy bien definidas, ser plantillas estructurales muy bien definidas, actualizadas cada año y hechas públicas. Y los ciudadanos tienen que saber qué plantilla tiene su centro de salud. Porque lo que no puede ocurrir es que un centro de salud tenga 9 médicos de familia y cuando se jubilan 3, el director correspondiente amortiza las plazas y se queda con 6, que es lo que está pasando en todos sitios. Se están amortizando plazas de una manera silenciosa y descarada y las plantillas son cada vez menores. Entonces esto tiene
que establecerse por ley que todos los ciudadanos tenemos que conocer cada año cuántos neurólogos tiene el Hospital Punta de Europa. Si están ocupadas las plazas o si están libres, pero tenemos que saber que la plantilla de neurólogos del Hospital Punta de Europa es de lo que sea. Esto es otra cuestión. Vamos a ver. No puede haber un hospital en cada pueblo. Esto es lógico. Y no puede haber un servicio de cirugía cardíaca en cada hospital. Pero lo que tiene que haber tiene que ser equitativo con la población que atiende. Le voy a poner un ejemplo ficticio y uno real. Hay un triángulo aproximadamente 10 kilómetros en la parte occidental de nuestra provincia, donde está el Hospital Puerto de Mar, el Hospital de Jerez y el Hospital de Puerto Real. Hospitales magníficos, ¿vale? Y aquí tenemos dos hospitales públicos. Vamos a suponer que hay 4 neurólogos en el Hospital Punta de Europa y 3 en el de la línea. 7 neurólogos para 250.000 habitantes. Esto suele ser unos 2,8, 2,9 neurólogos por 100.000 habitantes. Pero imagínense que esa tasa, en los otros 3 hospitales que están a 10 kilómetros, imagínense que allí hay 30 neurólogos, sale una tasa de unos 4. Eso no puede ser. Esto es un ejemplo ficticio. Pero lo que ha pasado aquí con la hemodinámica sí ha sido real. Había hemodinámica en Puerta del Mar, en Jerez y en Puerto Real desde hace muchos años. Y en Marbella. Y hemos asistido de testigos a un peregrinaje continuo de enfermos agudos con obstrucción coronaria aguda a que le hagan un cateterismo cardíaco, traslado en ambulancia a Marbella, a los 3 hospitales que he dicho de Cádiz, a Málaga y vuelta para Algeciras, hasta que se ha puesto la hemodinámica aquí, después de muchos años y el último. Eso no puede ser. Antes de ponerla en los 3 hospitales del Triángulo con 10 kilómetros, tendría que haberse puesto en el campo de Gibraltar, porque pagamos los mismos impuestos, ¿eh? Tiene que haber una realización de concursos públicos para centros, para todos los centros sanitarios anual. A ver, esto no puede ser. La mitad del personal sanitario de los centros públicos es interino. Y cuando no son interinos se dan contratos de 3 meses o de 6 meses y claro, eso los profesionales lo aceptan o no lo aceptan. Vamos a ver. Yo llegué al Hospital Punta de Europa desde Sevilla porque tras el correspondiente concurso saqué plaza en propiedad y me vine a vivir a Algeciras y luego se vino mi mujer y mi hijo han nacido aquí y cuando llego al hospital el servicio de medicina éramos 7 internistas y han pasado los años y he visto llenarse el servicio de todas las especialidades hasta aproximadamente alrededor de 50 médicos. Especialistas que se venían a vivir a Algeciras desde Sevilla, desde Cádiz, desde Málaga, desde Madrid, desde Galicia. Vamos a ver, con una política de estabilidad laboral y remuneraciones justas, las plantillas estructurales de los servicios se llenan. No olviden esto, plantillas estructurales. Esto de que no hay médicos es un tema demasiado complejo y se dice con mucha frivolidad. Y en gran parte se utiliza de manera fraudulenta. Lo que hay que hacer es tener políticas para, para consolidar las plantillas de los centros públicos. Y este otro tema. Tiene que aprobarse por ley una incompatibilidad absoluta del trabajo en el sector público y en el sector privado de sanidad. No de los jefes de sección y servicios, sino de todos los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos.
porque así se evitarían las potenciales irregularidades que se producen cuando se trabaja en la pública y en la privada. Y además, a ver, tenía que decir un detalle que se me ha olvidado y lo paso. Vamos a ver. Sí, esta mitología que hay de que se trabaja también en la privada para hacer mejor carrera profesional es falsa. Eso es mentira. Se trabaja también en la privada para ganar más dinero, a lo cual la persona tiene derecho, pero es por esto, no para hacer mejor carrera profesional. Eso es mentira. Y cabe preguntarse, ¿se puede trabajar a pleno rendimiento con 2 jornadas laborales continuadas, diarias? ¿Existe el riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para reservarse para la siguiente? ¿Existe el riesgo de que la jornada en la pública sea la que se hace con menor compromiso? Y si alguna de estas interrogantes fuera afirmativo, porque tenemos que asumir dicho riesgo, ¿por qué los pacientes tienen que asumir dicho riesgo? En las entidades privadas no se puede. Y otras profesiones públicas tampoco. Bien, tiene que establecerse un tiempo máximo de espera para la atención médica. Y, si es necesario, pues tienen que establecerse turnos de mañana y tarde, con distintos profesionales. Y se llenan las plantillas, como hemos dicho, pero no puede estar un cirujano operando mañana y tarde, porque no va a operar bien y va a operar bastante menos, porque no puede. Tiene que haber una nueva política de concierto. Los centros públicos tienen que ser autosuficientes. Y, en un caso imprescindible, pues se puede realizar un concierto, pero de manera subsidiaria, con una fecha de caducidad no superior a 5 años. Y en ese tiempo el centro público ha tenido que reconfigurarse para dar todo el servicio que se tiene, que tiene que dar. Estamos siendo testigos de hechos completamente inaceptables. ¿Cómo puede un enfermo estar ingresado en el Hospital Punta de Europa, que el médico que lo ve le pida una resonancia nuclear magnética? En el Hospital Punta de Europa hay una sala de resonancia nuclear magnética, hay radiólogos trabajando, y ese enfermo que está ingresado va a un centro privado concertado a hacerse la resonancia. ¿Cómo puede ser? A ver, si alguien quiere arreglar esto, lo primero que habría que preguntarse: ¿las resonancias nucleares que se hacen son de igual calidad o no? Pero si son de igual calidad, es que usted está gestionando de manera nefasta. La gestión, bueno, nefasta cuando menos. Vamos a evitar otro calificativo. Pero es que esto está pasando. No ya los pacientes que están en consulta externa. Enfermos ingresados que se le pide una resonancia y van a un centro privado con resonancia dentro del hospital. ¿Pero esto qué es? Bueno, Plan Estatal de Atención Primaria de Salud. Está ya bien analizado. Aumento de financiación nítido y aumento de plantillas. Y regularizar algunas cosas. Por ejemplo, lo de las consultas telefónicas. Algún personaje hemos visto con máscara que es parda proponer verdaderos disparates. Las consultas de enfermería tienen todo el sentido, pero cuando están bien indicadas y regularizadas, no como se han pretendido hacer. La consulta telefónica es una cosa que solo puede existir cuando está bien, y además los medios actuales de telecomunicaciones lo permiten. Pero
Pero una primera consulta de un paciente no puede ser telefónica. Un mínimo dolor de barriga o un mareo puede ser una chorrada o expresión de una enfermedad amenazante de vida. Y entonces, esa consulta siempre tiene que ser presencial. Hay que establecer una nueva o potenciar un plan estatal de salud mental en los centros públicos con aumento significativo de las plantillas que tenemos actuales de estos profesionales. El psicólogo clínico es un especialista que se hace después de haber acabado la carrera de psicología. Hay psicólogos clínicos, hay psicólogos forenses, hay psicólogos para el deporte, hay psicólogos para empresas, y a veces se ha pretendido utilizar psicólogos de otra especialidad para el trabajo sanitario. Estamos acabando. Es fundamental la potenciación de los servicios de salud pública, de epidemiología y de medicina preventiva en todos sus niveles, porque es otra rama que está bastante deficitaria actualmente. Y por último, los órganos de transparencia tienen que volver a establecerse por ley, que funcionen de manera regular. Tiene que haber consejos de salud entre los centros sanitarios y la población que atiende, donde la población conozca las posibilidades y los problemas del centro sanitario. Y dentro del centro sanitario tiene que haber órganos con representantes de todos los profesionales y elegidos por los profesionales, no puestos por la dirección gerencia, para velar sobre todo por la calidad asistencial y denunciar todas las cuestiones que no se estén haciendo correctamente. Bien. Como pueden haber deducido ya, lo que nosotros pretendemos es que tiene que establecerse un nuevo marco legislativo que garantice la universalidad, la gratuidad y la calidad del Sistema Nacional de Sanidad, al igual que su carácter completamente público. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo primero, lo indispensable es tener intención de hacerlo. Hay que proponerse hacerlo. Una cosa es que se diga en campaña electoral, y luego tibieza. Lo primero es tener intención de hacerlo. Para hacerlo, voluntad para hacerlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, técnico. Todas las administraciones tienen técnicos. Que saben, que saben cómo, creen saber, tiene que hacerse todo esto. Pero nosotros, como ciudadanos que financiamos el sistema, nos consideramos con el derecho de decir nuestra opinión y nuestras alternativas. Entonces nos parece que lo que habría que hacer es aprobar una nueva ley general de sanidad que establezca punto por punto todo la problemática que hay. Con 17 administraciones sanitarias es enorme. Y esta sería una manera de obligar a todas las comunidades autónomas a que se cumplan los puntos que incluyen esta nueva Ley General de Sanidad. Y para evitar que esto se cambie fácilmente si hay cambios de gobierno, si hay que hacerlo, se debe explicar muy bien a la ciudadanía para lo que va a servir esta nueva Ley General de Sanidad y aprobarla en un referéndum nacional si es necesario hacerlo. Y eso dificultaría muchísimo los cambios brutales que estamos siendo testigos uno detrás de otro. Y toda la ciudadanía del país quedaría protegida por un sistema sanitario público excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por esta exposición.
instrucción tan rigurosa, los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a distinguir entre el rigor y todo lo que estamos recibiendo por los medios de comunicación y por las redes sociales. Bueno, pues ahora vamos a establecer un turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna...